es muy importante las medidas de control, realizar un buen diagnóstico, realizar un buen tratamiento a todo paciente que sea sintomatológico, que tenga síntomas y, evidentemente, pues en el caso que hemos visto del dengue el otro día, pues existe vacuna y, por lo tanto, es muy importante que incluso en las zonas, en aquellas zonas que son endémicas, es importante administrar la vacuna. Otro virus importante de la misma familia y un virus zoonósico importantísimo es el virus del West Nile o del Nilo Occidental. Este virus se detectó por primera vez en Uganda en el año 36 y recientemente en España han sido reportados diversos casos de pacientes infectados con este patógeno. Bien porque son personas que han venido y han sido diagnosticadas aquí, o ya hay casos autóctonos, que son casos que se han infectado aquí en España. Este parásito se transmite por la picadura del mosquito, en concreto del mosquito Culex pipiens, los mosquitos que tenemos aquí en Salamanca, por ejemplo, que nos pican en verano, y que, bueno, pues es importante a tenerlo en cuenta, ya que es un vector que transmite la enfermedad desde las aves, que son sus reservorios, y la pueden transmitir tanto a los humanos como a los animales, en concreto, un hospedador importante son los caballos. En este caso, además, es raro que el vector se transmita a más hospedadores, pero es importante tenerlo en cuenta porque este vector en España, por ejemplo, cuando hacemos una donación de sangre, no se testea para este tipo de enfermedad, para este tipo de virus. Y, por lo tanto, se puede transmitir por una transfusión, por trasplante de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es muy importante evitar el contacto con este patógeno. Lo que dijimos el otro día, estos mosquitos se encuentran por toda Europa. En concreto, lo tenemos en España distribuido por toda la península. Y, bueno, aquí tenéis en concreto, hay estudios que evidencian este vector que se ha evidenciado en diferentes provincias, y en concreto en Salamanca. Bueno, pues nuestro grupo de investigación es uno de los grupos pues, que ha evidenciado la presencia de este mosquito aquí en la provincia de Salamanca. Ha habido focos endémicos en caballos de la fiebre del Nilo, infectados con la fiebre del Nilo, con el virus de la fiebre del Nilo occidental. En el año 2020, aquí veis diferentes focos, ¿vale? Tanto en vigilancia activa o en vigilancia pasiva. Ha habido focos desde el año 2015 reportados hasta el año 2019. Por lo tanto, es importante. Aparecieron primero en Andalucía y poco a poco se van difundiendo hacia el interior de la península. Con lo cual, es una enfermedad a tenerla muy en cuenta en los próximos años. Por lo que se refiere a las infecciones en humanos, bueno, pues veis que en Europa hay muchísimos casos ya de esta enfermedad en humanos y que los casos por ahora han sido reportados en equinos en España, pero en humanos ya ha habido algún caso, al menos ha habido 3 casos reportados de esta enfermedad. Las características clínicas de la enfermedad pasa como en la anterior que hemos visto. Bueno, pues que la verdad es que en la mayoría de los casos pasa por una infección asintomática, pero en otros tanto por ciento de casos tiene sintomatología parecida también a como una gripe. Tenemos una fiebre en el 20-25% de los casos y luego tenemos alguna sintomatología neuroinvasiva en el menos del 1%, incluso la muerte, incluso aproximadamente en el 0,05%. Es una enfermedad como la anterior, no mortal, pero la sintomatología que tiene pues, son síntomas parecidos a la gripe, a un catarro fuerte, y que en otros casos es asintomática, y que lo importante de esto es que en esos casos la enfermedad es asintomática, el individuo está enfermo y puede ser reservorio y puede transmitir la enfermedad, como nos pasa ahora mismo con el coronavirus. Los más importantes son los casos asintomáticos, porque pueden ser portadores de la enfermedad y como no hay síntomas, uno piensa que no está enfermo, no está infectado y que hace vida normal. Los métodos de diagnóstico se basan exactamente igual que en la anterior. Tenemos métodos indirectos, tanto de aislamiento del propio virus como del ADN, como la detección de antígenos o detección de anticuerpos, tanto de respuesta temprana de anticuerpos o respuesta tardía, para detectar la presencia del parásito o individuos que han estado infectados o lo están ahora mismo. No existe un tratamiento eficaz contra la enfermedad. Existe un tratamiento en pacientes con afección neuroinvasiva
pues que consiste en la hospitalización del paciente, la administración de líquidos por vía intravenosa, apoyo respiratorio, prevención de infecciones secundarias, es decir, todo lo que se hace alrededor de una gripe fuerte de esa sintomatología, una asistencia sanitaria ligada a la sintomatología derivada de una gripe o síntomas derivados de una gripe. No hay vacuna en humanos, con lo cual es una enfermedad a tenerla muy en cuenta en los próximos años. Y bueno, por último voy a hablar de la dirofilariasis. Es una enfermedad con la que llevo trabajando casi 20 años y que es una enfermedad que es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a personas y que se llama la enfermedad del gusano del corazón o la enfermedad subcutánea o dirofilariasis subcutánea. Está originada por dos parásitos, que son dos nematodos. Los nematodos son como lombrices, que pueden llegar a medir hasta unos 30 centímetros en el caso de Dirofilariae mitis, que es la que causa la enfermedad del gusano del corazón, y Dirofilariae repens, que es la que causa la dirofilariasis subcutánea. La primera se localiza principalmente en el corazón de los perros, pudiendo albergar hasta 150 gusanos en el corazón de los perros, y puede causar en humanos un nódulo pulmonar. Sin embargo, Dirofilariae repens puede causar nódulos subcutáneos en humanos y en perros, y en humanos, además de causar nódulos subcutáneos, puede causar nódulos oculares o encontrar esos gusanos en los ojos, en la cavidad ocular, siendo pues importantes a tener en cuenta. Los hospedadores definitivos o los reservorios suelen ser los cánidos y los félidos, tanto domésticos como silvestres. Los más conocidos son los perros y los gatos. Hablamos de una enfermedad sanguínea y el humano se considera un hospedador accidental. Porque bien es verdad que el humano puede ser infectado, pero no transmite la enfermedad. El gusano no se desarrolla hasta adulto en muchísimos casos, o no puede producir microfilarias, que son las que realmente el mosquito picaría y las inocularía en otros hospedadores. Esta enfermedad se transmite por la picadura de vectores. Y estos vectores, como os dije el primer día, el martes pasado, estos vectores, su nicho biológico se puede originar en las charcas estancadas. Aquí tenéis, por ejemplo, un vídeo de una charca aquí cerca de Salamanca, que cogí agua, en donde se pueden ver las larvas y las pupas, que consecuentemente después de la pupa aparecería el mosquito adulto. Aquí las tenemos, es decir, esto se puede encontrar pues, cuando regábamos por exceso un tiesto y lo encontrábamos en el plato, o en una charca que hayamos hecho, un pequeño estanque, una pequeña fuente que hayamos hecho en una parcela nuestra que tengamos. Si no cuidamos el agua, no la cloramos, pues esto puede pasar al mes sin ningún tipo de problema. Por lo que se refiere a Dirofilariae mitis, los gusanos, como ya he dicho, se localizan en el corazón de los perros. Podemos llegar a tener hasta 150 gusanos en el corazón de los perros. Estos gusanos van a poner microfilarias y se van a encontrar en la sangre, como la que tenéis aquí, a la imagen inferior izquierda. Y estas larvas, estas microfilarias, cuando el mosquito pica hembra para chupar sangre, inocula estas microfilarias. Y a los 15 días el mosquito ha digerido esa sangre y necesita volver a picar a otro hospedador para chupar sangre. Y en ese momento es cuando le inocula esas larvas, que se llaman en este caso larvas 3. Las larvas 3 mudarían o llegarían hasta adulto en más o menos unos 2-3 meses hasta llegar al corazón y pudiendo otra vez producir microfilarias. Además del perro, existen otros hospedadores, como los gatos, como los hurones, pero en estos casos no vamos a encontrar 150 gusanos, sino que vamos a encontrar de 1 a 3 gusanos en el corazón de ellos. Y como ya hemos dicho, en los humanos vamos a este parásito, esas larvas que han sido inoculadas en el hospedador humano, no van a llegar hasta adultos, sino que las larvas van a llegar al pulmón y ahí se van a embolizar y se va a calcificar ese pequeño trombo y se produce un nódulo pulmonar que, si lo vemos en una radiografía, pues el susto que nos llevamos es tremendo, porque se puede confundir muchas veces con cáncer y es necesario hacer una biopsia. Si está calcificado, lógicamente, pues biopsia no se puede hacer porque no se puede sacar tejido que está calcificado. Por lo que se refiere al otro parásito, Dirofilariae repens, que no llega a tener 30 centímetros, es mucho más pequeño, pero también es un gusano muy fino. El ciclo es básicamente igual, es decir, vamos a encontrar nódulos subcutáneos, no en el corazón, sino en la piel, en el perro y en otros hospedadores.
tanto también en el humano, pero en el caso de los perros, como van a producir microfilarias, los mosquitos chuparían sangre, cogerían estas microfilarias, se transformarían en larvas 3 y el mosquito volvería a picar tanto a perros como a humanos, le inocularía esas larvas 3 y en ese momento cuando le inocula las larvas 3, pues llegaría hasta el tejido subcutáneo, le picaría ese gusano se desarrollaría hasta adulto y generaría un nódulo subcutáneo. Y si llegaba al ojo, pues se vería el gusano en el ojo. Pero lo más frecuente es generar un nódulo subcutáneo como el que veis aquí. ¿Estas enfermedades dónde las encontramos? Pues en concreto en España, el año pasado hemos hecho un estudio epidemiológico con más de 5.000 muestras de perros, en el que hemos visto que esta enfermedad tiene una prevalencia media en España de entre el 5 y 10%, y en concreto en Castilla y León la prevalencia media era del 7%. Cuando fuimos a estudiar esta enfermedad en concreto en cada provincia de Castilla y León, nos encontramos con esto. Que en León, Zamora, Salamanca y Valladolid las prevalencias son superiores al 10% y en el resto de las provincias son algo inferiores, excepto en Soria, que no hemos detectado ningún caso de dirofilariasis en perros. Pero en la zona donde estamos, pues estamos en Salamanca, en la provincia de Salamanca, con prevalencias de más del 10% y en Ávila entre el 5 y el 10%. En humanos hemos encontrado, sí que es verdad que un caso de nódulo pulmonar originado por Dirofilariae mitis, en Salamanca en concreto, y estos casos, como son asintomáticos, pues generalmente cuando tienes un nódulo pulmonar, como no tienes síntomas, pues no vas al médico a que vean si tienes algo en el pulmón. Normalmente se diagnostica de forma accidental y como es asintomático y totalmente benigno, pues no se le da mayor importancia. Pero en el caso de Dirofilariae repens, que crea un nódulo subcutáneo, el nódulo se ve en la piel principalmente o en otros órganos. Entonces, al verse en la piel, pues la gente va al médico y evidentemente pues se le diagnostica. Pues han detectado recientemente 2 casos en Zamora, 2 en Barcelona, 1 en Almería y 8 en Alicante. Es verdad que esta enfermedad poco a poco cuanto más se va buscando, pues más casos de dirofilariasis se van encontrando. Aquí tenéis un mapa de Salamanca. Tenía otro mapa de Ávila, pero bueno, lo he quitado porque la imagen que tenía aérea no se veía muy bien. Entonces, bueno, pero son casos parejos. En Salamanca, aquí tenéis la capital, aquí tenéis el río Tormes y aquí tenéis una zona que es muy verdosa, donde se encuentra el aeropuerto de Matacán, que ahí lo tenéis aquí. Bueno, esta zona verdosa son regadíos. Castilla, la meseta castellana es totalmente un secarral, como el que vemos aquí, a no ser que haya regadíos. Justo esta zona con regadíos es donde hay vectores y donde hay el mayor porcentaje de prevalencia que se encuentra en la provincia de Salamanca, con un 18%. Es decir, que de cada 100 perros, 18 están infectados. Esta enfermedad está ligada también a los patrones de crisis ambientales o de desastres ambientales. Por ejemplo, aquí os pongo un caso del huracán Katrina que hubo hace unos años en Estados Unidos, en Nueva Orleans en concreto, que fue una de las ciudades más devastadas, en donde la incidencia de dirofilariasis era muy bajita, no llegaba al 5%, y el huracán Katrina, cuando llegó, devastó la ciudad y la prevalencia aumentó hasta el 45%. Aquí, por ejemplo, veis a un chico que está transportando sus gatos en un tupper bastante grande y estaba toda la ciudad inundada porque se rompieron los diques y arrasaron la ciudad. Por lo que se refiere a la dirofilariasis cardiopulmonar o originada por el gusano del corazón, por Dirofilariae mitis, es una enfermedad sanguínea crónica que principalmente al encontrarse los gusanos en los vasos sanguíneos crea una inflamación y como consecuencia de ello va a generar una hipertensión pulmonar o un edema pulmonar que como consecuencia de ello va a generar un fallo cardíaco congestivo o un infarto, con lo cual el animal se muere. Debido también a la hipertrofia que se produce en el corazón y que lo que hace que el corazón intenta bombear la misma cantidad de sangre que cuando estaban los gusanos en el corazón, entonces el corazón se agranda, se hipertrofia para intentar esa cantidad de sangre. Y llega un momento pues, que se colapsa y se infarta. El problema de esta enfermedad es que solo entre el 10 y el 20% de los perros son sintomatológicos. ¿Qué significa esto? Que si mi perro tiene síntomas, le llevo al veterinario. Pero si mi perro no tiene síntomas, no le llevo al veterinario. Pero puede que mi perro esté infectado.
y puede que mi perro sea un reservorio. Puede que mi perro le estén picando los mosquitos y sea el reservorio para que esos mosquitos cojan microfilarias y las larvas después de 15 días sean inoculadas en otros hospedadores. Porque no tiene síntomas. Y normalmente, si no tengo síntomas, pienso que estoy sano, pero es un error. Puede que esté infectado y no tenga síntomas. Entonces, esto es uno de los grandes hándicaps que tiene esta enfermedad. Generalmente es asintomático, pero en otras ocasiones los síntomas son con tos, con arritmias, con ruidos cardíacos, empieza a tener debilidad, empieza a perder mucho peso, a veces tiene algo lipotimas después del ejercicio, etc. Los gatos también pueden desarrollar síntomas y están siempre ligados al asma. Generalmente los gatos o no tienen síntomas o los pocos que lo tienen, los tienen muy agudos. Y también hay otros que tienen pues, sintomatología respiratoria ligada al asma. Piensas que el gato es alérgico a algo, pero en realidad es que no es que sea alérgico a algo. Bueno, es alérgico a los gusanos que tiene en el corazón o las larvas que tiene en su cuerpo. Y entonces el gato empieza a toser mucho y piensas, bueno, pues que puede tener una atopia. A veces el gato también tiene vómitos, tiene un poquito de diarrea, o no, lo normal es que no tenga ningún tipo de síntomas, o como dicen en Canarias, de repente el gato se me murió. El gato se me murió significa que el día anterior estaba el gato perfectamente y de repente se me murió el gato al día siguiente. Y no se sabe por qué, hasta que no se le hace una autopsia y se ve que tiene gusanos en el corazón. Y dirofilariamitis en humanos, como ya hemos dicho, crea un nódulo pulmonar, como es en esta imagen, que aquí tenéis una fotografía de una microscopía electrónica de un trombo con la larva que está en medio del trombo, luego se calcificará y aquí tenéis una radiografía, un corte de una resonancia, de una radiografía también con el nódulo calcificado. Pero ya digo que generalmente son asintomáticos. Y en este caso, Dirofilaria repens lo que produce es un nódulo subcutáneo, tanto en perros como en humanos. Aquí tenéis un vídeo que lo voy a poner con un poquito de música, en el que veis un nódulo subcutáneo en el que se está saliendo el gusano, literalmente, del nódulo. Le han hecho una incisión y está saliendo el gusano, que es la imagen que tenéis aquí a la derecha. Y en el caso de los humanos, pues se puede tener un nódulo subcutáneo tanto a nivel de la piel como a nivel ocular. Esta enfermedad es importante el diagnóstico para los dos tipos de parásitos, tanto para la dirofilariamitis como para la Dirofilaria repens. Para el primero, para la dirofilariamitis, es el que más está estudiado. Existen test de antígenos para utilizarlos en perros, test que detectan no anticuerpos sino antígenos, es decir, que si detecto el antígeno, detecto proteínas del parásito, con lo cual estoy detectando directamente la presencia de ese parásito. Y además también tengo que detectar microfilarias y también tengo que hacer radiografía o ecografía, que ahora os mostraré unas imágenes. Y en el caso de los gatos, no hay test de antígenos, hay test de anticuerpos en los que detecta esos anticuerpos y por lo tanto va a detectar la presencia del parásito indirectamente. Y también es posible hacer una radiología y una radiografía. Y por ejemplo, veis cómo podemos diagnosticar. Si sacamos sangre y vemos larvas, pues evidentemente el parásito está, porque estas larvas son producidas por el gusano adulto. Además, si tenemos una ecografía, una radiografía como la que tenéis aquí, aquí tenéis un corazón que está totalmente hipertrofiado. Para que os hagáis una idea, el corazón tiene el tamaño del puño, ¿vale? Y un corazón hipertrofiado son como 2 puños, con lo cual es por demás. Y todo esto que vemos aquí con la lucecita roja, es la arteria pulmonar que está totalmente engrosada y con vasoconstricción. Y luego también tenemos una ecografía. Aquí tenéis una ecografía del corazón en el que, si fijáis en el puntero rojo, a ver que lo saque aquí, el puntero rojo, vais a ver o veis que hay muchísimos puntos en el ventrículo derecho. Esos puntos son gusanos que están entrando y saliendo en el corazón. Por lo tanto, sabemos que hay gusanos en el corazón por esta imagen de aquí. Esto que tenéis aquí, que estoy apuntando. Todos esos puntos son gusanos que están entrando y saliendo constantemente del corazón. En el caso de los gatos, como ya he dicho, tenemos test que detectan la enfermedad bien con anticuerpos, incluso, pero no hay con antígenos. Nosotros en el laboratorio tenemos un test patentado para detección de anticuerpos que funciona muy bien y que, bueno, pues estamos un poco trabajando con empresas, sobre todo con una que es Uranovet, que comercializa este tipo de ensayos.
Y para la Dirofila herpes no hay diagnóstico ni detección de antígenos ni anticuerpos. Solo tenemos la detección o bien porque vemos al propio gusano o vemos un nódulo, lo abrimos y vemos al gusano, o bien porque detectamos microfilarias en la sangre. Con lo cual aquí tenemos un gran problema. Hasta que no tengamos test efectivos para el diagnóstico de la enfermedad, tanto con antígenos o con anticuerpos, tenemos un serio problema. Y en humanos, bien, en el caso de dirofilariasis subcutánea originada por Dirofila herpes, si vemos el nódulo subcutáneo o el gusano en el ojo, pues podemos extraer ese gusano y hacer una PCR para decir o evidenciar que esa especie es Dirofila herpes. Y en el caso del nódulo pulmonar, para la dirofilariasis pulmonar, en el caso de Dirofila ignitis, es más complicado porque, como ya hemos dicho, son asintomáticos y estos casos se detectan de forma anómala, bien porque el paciente empieza a tener mucha tos por otra enfermedad o por otra serie de causas y se diagnostica la dirofilariasis subcutánea a posteriori. Se le haría una serología para confirmar pues, que este individuo ha estado infectado con ese parásito. También en el caso de la dirofilariasis subcutánea originada por Dirofila herpes, cuando está en el ojo puede encontrarse, se puede hacer una tecnología de Doppler en la que vemos el gusano detrás del ojo y, bueno, pues hay técnicas que nos demuestran o evidencian este gusano en movimiento. Por lo tanto, podemos también diagnosticar esa enfermedad con este tipo de técnicas. También en el caso de Dirofila herpes, ese gusano no se queda inmóvil, sino que puede estar aquí como un paciente, luego llegar a la ceja, luego llegar al labio y con posterioridad ese gusano se extrajo y ahí vemos el tamaño. Con lo cual el gusano muchas veces no se queda quieto ni se queda móvil. Para esta enfermedad, la causada por Dirofila herpes, tanto en perros como en humanos no hay enfermedad. Digo, no hay tratamiento. Ningún tipo de tratamiento es efectivo. Es un campo bastante interesante para seguir investigando. Pero en el caso de Dirofila ignitis, que causa la llamada gusano del corazón, sí hay tratamiento en perros, porque en humanos, como es asintomático y crea un nódulo pulmonar, pues no hay ningún tratamiento, o sea, se queda el nódulo pulmonar calcificado, no se le tiene que hacer nada. Pero en el caso de los perros sí, y además es una enfermedad potencialmente mortal. Entonces, siempre hay que tratar al perro y siempre hay que administrarle preventivos de forma mensual en zona endémica. El tratamiento preventivo que se suele utilizar es la ivermectina y cuando hay que tratar al perro, pues aquí tenéis un tratamiento típico de condosiciclina y melarsonina. Bueno, para que sepáis que existe tratamiento. Pero es muy importante el control de los vectores. Si a nuestros animales evitamos que les piquen los mosquitos, con toda la probabilidad y con toda seguridad nosotros no vamos a estar infectados y él va a tener una vida muchísimo mejor. Es importante el uso de collares de cualquier tipo de marca. Aquí tenéis la marca, por ejemplo, de MSD10, la marca el collar Excalibur, que ahora tiene una duración de prevención de 12 meses, o bien las pipetas de la marca, por ejemplo, Cepa, como veis aquí. Son dos empresas con las que colaboro y por eso pongo aquí sus productos. No recibo nada de dinero, pero como colaboro con ellas y es de buen nacido y ser agradecido, bueno, pues funciona muy bien. Además, tengo una gran experiencia con estos productos y puedo decir que funcionan realmente bien. Y son las medidas repelentes de mosquitos importantísimas. Pero también las hay para los humanos. Aquí tenéis, por ejemplo, una imagen de cuando se podía volar. Mi último viaje que hice en avión, que me paré en la parafarmacia del aeropuerto de Barajas, de la T4, y bueno, pues hice unas fotografías a los repelentes que se utilizan en humanos para evitar la picadura del mosquito. Hay diferentes marcas, pero para mí estas marcas que tienen aquí son muy buenas. La de Goivir, Stren Spray, Orelec, o también la marca Isdin. También hay la marca para niños pequeños de Chico, que también pues funciona también muy bien. También los hay como pulseritas, como veis aquí, que también funcionan bien. Y para los niños también las pulseras con las imágenes de dibujos animados para que también los expliquen. Y esto es lo que funciona realmente bien y es totalmente efectivo. Yo la recomendación que hago siempre es que no me compro estos sprays, aunque esta fotografía la he hecho aquí en Madrid, yo me compro este tipo de repelentes cuando voy al país de origen. Y me compro el spray, el repelente que tienen en la farmacia del país. Porque muchas veces los mosquitos cuando vamos con ese tipo de productos comprados en España se ríen de nosotros. Entonces se compra el producto en la farmacia o en el supermercado del país de origen para tener la seguridad de que eso funciona. Porque si se lo venden allí es que ese producto a ellos les funciona. Es igual que aquí en España. Aquí en España pues
aquí están estos productos, también hay otros, ¿vale? Otras marcas, pero si encontramos estos productos aquí será porque se venden y porque y por lo tanto, pues si se venden es que su uso es óptimo para repeler la picadura de los mosquitos. Y bueno, yo creo que con esto he hecho un croquis más o menos representativo de lo que podemos ver con estas enfermedades y que creo que hay que tomar conciencia de todo ello porque es muy importante, sobre todo hacer énfasis en el uso de la prevención de la picadura de los mosquitos, porque si no tenemos ese tipo de concienciación de que hay que intentar evitar que los mosquitos nos piquen, podemos tener una serie de problemas con enfermedades, como ya hemos dicho, zoonósicas, enfermedades que se transmiten por la picadura de los mosquitos de los animales a las personas.